¿Puede un hombre que dice luchar por los derechos de los padres convertirse en el verdugo de su propia familia? Imaginen a una activista que denuncia leyes injustas mientras, en secreto, entrena en kayak para cruzar una frontera fluvial, decapita a un trabajador inocente para robarle su identidad y termina jugando al fútbol con su hijo a pocos metros de los cadáveres de su exmujer y su suegra. ¿Justicia o psicopatía pura? La paz de Villa Serrana, en el corazón de las sierras de Córdoba, es casi absoluta. Pero en octubre de 2025, ese silencio se volvió denso, pesado, casi putrefacto. Todo comenzó cuando un grupo de efectivos policiales, alertados por la falta de respuesta a los mensajes de familiares desde Uruguay, ingresó a una vivienda modesta pero acogedora. Según los investigadores, lo que encontraron dentro no era una escena de un robo al azar, sino una ejecución meticulosa. Los cuerpos de Luna Micaela Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54, estaban dispuestos de una forma que hablaba de un odio profundo. No había desorden, no faltaban objetos de valor. Las pericias mostraron que ambas mujeres habían sido sorprendidas, pero lo que realmente heló la sangre de los oficiales fue la ausencia del hijo de Luna, un niño de 6 años con trastorno del espectro autista. La casa estaba vacía, el niño no estaba, y el rastro del agresor parecía haberse esfumado en el aire serrano. Para entender este horror, debemos retroceder apenas 24 horas al último día de las víctimas. Luna era una joven que soñaba con la fotografía. Sus redes sociales estaban llenas de paisajes y de retratos de su hijo. Ella buscaba una vida donde el miedo no fuera la constante. Su rutina en Córdoba era tranquila: caminatas por la tarde, sesiones de terapia para el pequeño y el apoyo incondicional de Mariel, quien había dejado su vida en Uruguay para proteger a su hija. La prensa especuló que ese traslado no fue una mudanza, sino un destierro forzado por el terror. Aquel último día, los vecinos las vieron colgar la ropa y reír en el patio. Nadie imaginaba que desde las sombras del monte, unos ojos las observaban con binoculares. Mientras se procesaba la escena en Córdoba, a cientos de kilómetros en la provincia de Entre Ríos, surgía una persona de interés que desconcertaba a todos: Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años. Su familia había denunciado su desaparición días antes. La fiscalía consideró inicialmente que Palacio podría ser un eslabón en una red de trata o un cómplice en fuga. Sin embargo, los tiempos no cuadraban. Los registros revelaron que Palacio había sido contratado para un viaje largo. Lo que nadie sabía era que su cliente era un hombre que ya no existía legalmente. Aquí es donde la investigación comenzó a mostrar las primeras grietas del sistema. Según los investigadores, Pablo Laurta había cruzado desde Salto, Uruguay, hacia Concordia, Argentina, de una manera casi cinematográfica, en un kayak de noche, eludiendo los controles de prefectura. Este es un punto crítico. Las pericias mostraron que Laurta pasó 10 días en un club de remo en Uruguay, entrenando específicamente para este cruce. No fue un impulso, fue una operación táctica. Al llegar a Argentina, contactó a Palacio. La prensa especuló que el chofer fue engañado con una oferta de dinero irresistible para un viaje hasta Córdoba. Pero en algún punto del camino, entre la oscuridad de la Ruta 14, el destino de Martín Palacio se selló. Las pericias forenses en un descampado de Colonia Lleru fueron devastadoras. Encontraron un torso humano dentro de una bolsa de consorcio. Estaba decapitado y le faltaban los miembros superiores. Durante días, Palacio fue el principal sospechoso de los crímenes de Córdoba,
hasta que el ADN gritó la verdad. Él era la tercera víctima. Laurta lo había matado para robarle su auto, su documento y su identidad. Fue un asesinato instrumental, cometido con la frialdad de quien descarta un envase vacío. ¿Quién era Pablo Laurta? En Uruguay, su nombre estaba ligado a Varones Unidos, un grupo que denuncia lo que llaman la dictadura de género. Laurta se presentaba como un padre sufriente, un hombre al que el sistema le había arrebatado a su hijo mediante falsas denuncias. La fiscalía consideró que este discurso era su escudo y su arma. A pesar de las denuncias previas de Luna por violencia física, incluyendo un intento de asfixia que los registros revelaron ocurrió en 2023, Laurta lograba mantener una imagen de buen ciudadano para ciertos sectores. Aquí surge un testimonio que cambia la percepción. Un ex compañero de militancia que bajo reserva declaró que Laurta hablaba de limpiar la estirpe y de que la sangre era necesaria para recuperar lo que es de uno. Según los investigadores, el nivel de radicalización de Laurta era extremo, pero fue ignorado por las autoridades uruguayas que permitieron que, pese a tener una tobillera electrónica en el pasado, el hombre siguiera en libertad y con movimientos sin restricciones. Las pericias mostraron una contradicción flagrante en el comportamiento de Laurta. Mientras en redes sociales pedía paz y justicia para los padres, en su sótano guardaba el equipo de campamento, el arma calibre .380 y los mapas detallados de Villa Serrana. La prensa especuló sobre cómo un hombre con este perfil pudo operar tanto tiempo bajo el radar. ¿Hubo complicidad o simplemente una ineptitud policial que permitió que un hombre con prohibición de salida del país se entrenara en un club de remo a plena luz del día? La investigación en Córdoba se topó con un obstáculo inesperado: un incendio forestal. Los registros revelaron que un vehículo se había incendiado en las afueras de la ciudad. La policía local lo reportó como un hecho accidental debido a la sequía. Sin embargo, semanas después, las pericias mostraron restos de acelerantes químicos. No fue el sol, fue Laurta prendiendo fuego al auto de Martín Palacio para borrar cualquier rastro biológico. Hubo un error policial grave en este punto. El auto incendiado permaneció en el predio judicial durante días antes de que alguien cruzara los datos con la desaparición de Palacio en Entre Ríos y los asesinatos en Villa Serrana. Según los investigadores, esta falta de comunicación entre las policías provinciales le dio a Laurta un tiempo precioso para esconderse. En este tramo de la historia aparece otra persona de interés, un dueño de un hospedaje en Concordia que afirmó haber alojado a un hombre con las características de Laurta, pero que presentó el documento de una mujer. La fiscalía consideró este testimonio como clave, pero se perdió en la burocracia inicial. ¿Cómo es posible que un recepcionista no note que un hombre robusto intenta registrarse con el DNI de una mujer? Esta contradicción en los controles permitió que el sospechoso se moviera con una impunidad casi mágica. A mitad de camino en esta cacería humana, los investigadores se toparon con algo que no estaba en los planes de nadie. En una pequeña mochila que Laurta llevaba consigo, no solo había dinero y balas, había un cuaderno con nombres, direcciones y horarios de personas que no tenían nada que ver con Luna. Y ese detalle cambió completamente la hipótesis inicial. ¿Estábamos ante un asesino familiar o ante el inicio de un asesino serial que planeaba una purga mucho mayor? Regresemos a la casa en Córdoba. Tras cometer los crímenes, según los investigadores, Laurta no huyó de inmediato. Lo que hizo después es lo que más perturba a los peritos psicológicos. Las cámaras de seguridad de una casa vecina, que inicialmente fueron ignoradas por la patrulla que llegó al lugar,
captaron al sospechoso saliendo a la vereda. Las pericias mostraron que Laurta estuvo casi 3 horas dentro de la casa con los cuerpos. Luego salió con su hijo. En las imágenes se lo ve tranquilo, caminando de la mano con el niño. Incluso un vecino declaró que lo vio patear una pelota con el menor en el jardín del frente. La prensa especuló que esta escena de normalidad era parte de un plan para no levantar sospechas antes de emprender la fuga final. Sin embargo, la fiscalía consideró que era una muestra clara de su desconexión emocional total. Luna y Mariel no eran solo víctimas, eran obstáculos en su visión del mundo. Luna soñaba con que su hijo pudiera hablar. Mariel soñaba con ver a su hija sonreír sin mirar por encima del hombro. Según los investigadores, la hazaña con la que fueron atacadas, heridas defensivas en los brazos y ataques por la espalda, revela que no hubo oportunidad de negociación. En este punto, la defensa de Laurta, quien fue detenido poco después, intentó un giro desesperado. Alegaron que Laurta sufrió un brote místico, pero las pericias forenses desestimaron esto de inmediato. Un hombre que cruza un río en kayak, mata a un chofer para robar su identidad, incendia un auto con precisión y juega al fútbol para despistar. No está en un brote, está en control absoluto de su maldad. La presión social obligó a las autoridades a activar el Alerta Sofía. La imagen del niño estaba en todas partes. Laurta, sintiéndose cercado, comenzó a cometer errores. Los registros revelaron que intentó comprar pasajes hacia el norte del país, pero al no tener un documento válido que coincidiera con su rostro, ya que el de Palacio era notablemente diferente, tuvo que seguir moviéndose por tierra en transporte informal. Fue en un hotel de Gualeguaychú donde la red finalmente se cerró. Un empleado del hotel sospechó de la actitud esquiva del hombre y de la mirada perdida del niño. Llamó a la policía. Cuando los efectivos ingresaron, Laurta no opuso resistencia. Según los investigadores, su primera frase fue: «Vengo de recuperar a mi hijo». En la habitación encontraron el arma calibre .380 con la numeración limada. Las pericias mostraron que era la misma arma utilizada para terminar con la vida de Mariel Zamudio, pero apareció una evidencia tardía que cambió la carátula del caso. En el teléfono celular de Laurta, que había intentado destruir golpeándolo contra el piso, los peritos informáticos recuperaron archivos de abuso sexual infantil. La fiscalía consideró que esto abría una nueva línea de investigación. Laurta quería al niño por amor paternal o para otros fines oscuros. Este hallazgo fue un golpe demoledor para quienes aún intentaban defenderlo desde el activismo. No era un padre luchando por sus derechos, era un predador múltiple. Si este video te parece impresionante, asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte a mi canal a continuación. Y no te olvides de activar todas las notificaciones para no perderte ningún video. A pesar de la montaña de evidencia, el proceso judicial ha estado plagado de momentos de incertidumbre. Los testimonios que cambian han sido una constante. Un testigo que inicialmente dijo ver a 2 hombres en el kayak, luego se retractó diciendo que la oscuridad lo confundió. Según los investigadores, Laurta podría haber tenido apoyo logístico en la costa argentina, pero esas personas nunca fueron formalmente imputadas por falta de pruebas directas. Un resultado forense inesperado surgió en la autopsia de Martín Palacio. Se encontraron rastros de un sedante en su sistema. Esto sugiere que Laurta no lo mató en una lucha, sino que lo drogó previamente. Las pericias mostraron que el crimen fue ejecutado con extrema crueldad. Incluso después de su detención, Laurta dijo algo contradictorio durante un traslado. Luna se cayó sobre el arma. Una frase que la fiscalía consideró un insulto a la inteligencia de los peritos, dado que Luna tenía múltiples impactos y signos de lucha. Hoy, Pablo Laurta espera el juicio final en una celda aislada.
Se sabe que ha intentado comunicarse con grupos radicales desde la prisión. El niño, el único sobreviviente de esta tragedia, se encuentra en un proceso de revinculación con su familia biológica en Uruguay, aunque el daño psicológico es, según los médicos, profundo y posiblemente irreversible. El caso de Pablo Laurta nos obliga a mirar el abismo. Nos muestra cómo el odio puede disfrazarse de ideología y cómo un hombre puede planear durante meses la destrucción de 3 familias solo para satisfacer un deseo de posesión absoluta. Luna quería fotos, Mariel quería paz. Martín quería terminar su turno y volver a casa. Ninguno de ellos sabía que sus vidas se cruzarían con un fantasma que venía remando desde el otro lado del río. La pregunta que nos queda es, ¿cuántos sistemas de alerta fallaron para que un hombre con tobillera electrónica terminara decapitando a un desconocido en una provincia y ejecutando a su familia en otra? Un dato final fuerte para cerrar. Según los registros penitenciarios, Laurta dedica sus horas en prisión a escribir un manifiesto. No pide perdón, no muestra arrepentimiento. Escribe sobre cómo volvería a cruzar el río si tuviera la oportunidad. La lupa criminal nunca deja de observar, porque el mal, como vimos hoy, es metódico. Gracias por acompañarnos. Si tienes una teoría sobre los cómplices de Laurta, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte. Esto fue La Lupa Criminal. Hasta el próximo video.